Estamos ahora mismo en el cuarto, en nuestro cuarto de cuando éramos críos, porque la mayoría de los que estamos ahora mismo haciendo la radio y escuchándola, de crío, en fin, lo hemos dejado unos años o décadas atrás. Pero lo estamos recuperando gracias a estas charlas que estamos teniendo con José Antonio Quiroga. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos vosotros. Co-coleccionista, digo lo de co-coleccionista porque, en fin, no lo hace él solamente, lo hace con Quiroga Monte, que es como se llama su colección, y que por diferentes espacios expositivos en todo el país ha estado, está también en internet, y con nosotros en la radio, pues la versión sonora, digamos, ¿no?, de este recorrido de la nostalgia a través de nuestros juguetes. Lo dejábamos hace 7 días, José Antonio, en los juguetes de Ojalata, para empezar a hablar en esta semana de los de plástico y los de madera. Que es, en fin, ahora mismo no veas los clavos que te sacuden con algunos juguetes porque son de madera de verdad y no son de PVC o de plástico, ¿eh? Sí, efectivamente, la madera hasta mediados del 19 siempre era el material más utilizado o más usado para construir un juguete, ¿no? A partir de ese momento, debido, entre otras cosas, a la revolución industrial, fue cuando la hojalata empezó a desplazar a la madera, ¿no? Pero como habíamos dicho el otro día, durante la Guerra Civil durante la Guerra Civil, porque las empresas dedicadas a la construcción de juguetes tuvieron que utilizar ese material, reconvertirlo en industria bélica, y terminada la propia Guerra Civil, cuando empezaba a escasear la hojalata, es cuando ahí comienza otra vez a volver a fabricarse el juguete de madera en los años 40, ¿no? Muy bien, y además hay un juguete en concreto que se hacía con madera y que era el protagonista, era la estrella. Sí, podríamos hablar, quien no ha conocido el caballo, ¿no? El famoso caballo que incluso está inmortalizado en muchas de las obras más famosas que pueden existir en el Museo del Prado, que en un principio era de madera y luego posteriormente pasó a ser de cartón piedra, ¿no? Entonces la madera, como era fácilmente modelable, era un fiel reflejo y prototipo de todo lo que hacía en esos años, ya que no olvidemos que siempre comentamos que el juguete es el reflejo de la historia, sin ninguna duda. Y además el juguete suele ser anónimo, pero de vez en cuando está bien señalar la autoría de algunos juguetes. Sí, por ejemplo, concretamente hubo dos zonas muy conocidas, como fueron Cataluña, incluso anteriormente a la zona alicantina de Denia, y en Cataluña hubo un creador, el famoso Joaquín Torres García, que durante una etapa de su vida le mandaron construir, a pesar de ser pintor, una serie de juguetes pedagógicos realizados en este material del que estamos hoy hablando, que tenían una peculiaridad, era un avance con respecto a aquel momento. Estamos hablando de 1918, y diseñó y realizó unos juguetes que, además de didácticos, eran desmontables y en ocasiones estaban dotados de movimiento, ¿no? Entonces, la fábrica que realizaba esos juguetes, todos diseñados, como decimos, por el genial Joaquín Torres García, sufrió un devastador incendio y, por desgracia, se perdieron los ejemplares que él había realizado, y hoy día pues es objeto de culto, ya no solamente por los coleccionistas de arte, sino que está en los mejores museos del mundo, como puede ser el MoMA de Nueva York, ¿no? Los diseños concebidos bajo la creatividad del gran artista Torres García. Joaquín Torres García, es un nombre para que se nos quede en la memoria. Y en la memoria muchos tendrán, los más pudientes sospecho, los coches Pegaso en madera. Los Pegaso que eran carísimos cuando se fabricaron allá por los años 50 y sobre todo los 50, sí, en la incipiente industria automovilística española. ¿Tenía su réplica en madera entonces? Sí, el Pegaso era en aquel momento el camión que más réplica se realizaba, entonces el famoso caballo alado. Había incluso una empresa juguetera que era la que, por decirlo de alguna manera, ya tenía la exclusiva de poder realizarlos bajo su patente, que se llamaba en este caso Juguetes Gozán, pero al igual que sucedió con la Mariquita Pérez, y al igual que sucede con cualquier juguete que alcanza notoriedad, y como muy bien decía hace poco un reconocido diseñador en una revista también conocida, si eres bueno te tienen que imitar en esta vida, ¿no? Entonces, lo mismo que se imitaba a la Mariquita Pérez, de la verdadera a las que eran unas copias de una calidad muy alta, pasaba con el Pegaso. Muchas empresas jugueteras, a pesar de que una, como decimos, tenía la exclusividad, lo plasmaban, el famoso caballo alado, como decimos, en un juguete de madera, que es el material que estamos hablando, y los niños pues empezaban a desarrollar esa imaginación y esa creatividad, a pesar de la precariedad de la que estamos hablando, años 50, ¿no?, en el contexto en el que hoy día nos estamos moviendo.
Sí, estamos hablando de juguete español. Juguete español lo es, lo que pasa es que ya, utilizando el material de plástico, es importante, es un hito histórico en este sector industrial, una importación que llevó a cabo una familia cuyo apellido es la marca de muchos juguetes que hemos tenido. Sí, indudablemente Payá Hermanos, que ya hemos tenido ocasión de hablar en otros programas, originarios y naturales de la localidad de Ibi, que en 1904 empiezan por primera vez a fabricar juguetes, pues lógicamente va evolucionando la sociedad, va evolucionando la propia maquinaria, la propia industria, y se pasa de un primitivo, como estamos diciendo, juguete de hojalata al plástico. Entonces fue esta empresa la que en 1949 instaló en esa localidad alicantina, en Ibi, la primera máquina del país que se dedicaba al inyectado de plástico y también con el rimbombante nombre de aleaciones ligeras. Entonces era lo que permitía por primera vez empezar a producir juguetes y sobre todo modificar lo que hasta ahora eran de cartón piedra, que eran las muñecas. Fue el gran cambio que hubo en este país de la muñeca española, gracias a la introducción de la primera máquina de inyectar plástico. Y algo que parece algo anecdótico y sin embargo tiene su importancia, no es lo mismo para un juguete el plástico rígido que el plástico flexible. Sí, vamos, son diferentes. Los primeros juguetes eran efectivamente de lo que se conocía como plástico duro, que incluso hoy día su conservación es mucho más delicada y es mucho más mérito que haya llegado conservado a nuestros días, incluso por encima de la hojalata, porque era un material muy, como decimos, un material muy rígido y al mismo tiempo pues era muy delicado, se caía y se resquebrajaba en este caso, ¿no? Luego se fue transformando con la aparición del vinilo y con otros componentes plásticos que lo que hicieron fueron que se podría dar una mayor se moldeaba muchísimo mejor y al final el juguete alcanzaba una mayor calidad. Hemos hablado mucho de Cataluña y Comunidad Valenciana como centros productores, que siguen siéndolo y a mediados de los años, en fin, a mediados del siglo XX, pues eran el lugar donde se movía toda la industria juguetera. Hemos hablado mucho de Ibi, pero en Alicante hay otra localidad que también es importante para esto. Sí, vamos, si hablamos de lo mismo que decimos que Ibi es la cuna del juguete y lo mismo que decimos que en este caso, Onil es la de la muñeca, sin lugar a dudas, Denia hoy incluso sigue habiendo algo de tradición, fue la ciudad española donde ahí se consolidó la fabricación del juguete de madera. No olvidemos que a finales de los años 40 llegó a tener 30 fábricas activas y 700 trabajadores que se dedicaban solamente a fabricar juguetes de madera. Algunos han pasado los años, como podía haber sido o como es Sauquillo, otra gran empresa que había allí, que realizaba unos juguetes de pedales que hoy son admirados por coleccionistas de todo el mundo, ¿no? Hablamos de los años 50, años en los que empezaba por primera vez a venderse en el año 53 en España una Vespa, o empezaba a salir el primer Seat 600 conocido como el Biotes, por la forma que tenía en la parte frontal, ¿no? O salían los 1500 y todo eso tenía un fiel reflejo hecho a una escala increíble de pedales para un niño pudiente de la época, ¿no? Empezaban a realizarse los primeros prototipos con una calidad, como digo, inigualable. Y también fue pionera una empresa que nació en Barcelona en el 51 y que reconoceremos en cuanto tú digas su nombre. Sí, por supuesto. Una de las grandes empresas que todo el mundo ha conocido ha sido la empresa Esin, ¿no? Esin efectivamente surge en Barcelona y con el tiempo pues fue todo una cadena de éxitos constantes en el lanzamiento de juguetes, ¿no? En este caso pues lo mismo realizaron el Cinesin, que el Lesin Castillos, que el Tente, que el Scalestri o que el Madelman, que estos dos juguetes conjuntamente con Anansi han sido los tres juguetes estrellas de la generación del baby boom de los años 60, que yo creo que por su importancia vamos a hablar en uno de los futuros programas. Me estoy empezando a emocionar, porque sí son muchos recuerdos de infancia de muchísima gente que ahora mismo nos está escuchando, seguro. Y las figuras de plástico, qué importantes son. Sí, las figuras de plástico, años 50, la primera de ellas concretamente en el año 52, se arranca también en Cataluña, cuando por primera vez se fabrica industrialmente una figura, una empresa también muy conocida, Reansa, que realiza el primer policía montado del Canadá. A partir de ahí es una serie de éxitos para los niños de la época que empiezan a coleccionar las figuras, primero de goma, luego de plástico,
y donde la estrella, sin lugar a dudas, pues eran los indios, eran aquellos soldados de plástico, con aquellas cajas del oeste y los fuertes, que todos estos eran de madera, y sobre todo destaca una empresa por encima de todos, Comansi, ¿no?, en el año 1963. Fíjate, en el 63, Comansi, claro, es que además eso estaba ligado, jugábamos, porque esto ya empiezan a ser recuerdos de lo mismo, y perdón por la digresión personal, jugábamos mientras veíamos la tele con películas del oeste o con películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Unido al tebeo, que no olvidamos que incluso un mismo tebeo pasaba por el mismo tebeo a veces pasaba por 27 manos diferentes antes de que rompiera la televisión en el año 56, acompañado de las revistas juveniles, incluso de la novela popular, como El Coyote de aquellos años que empezaba a triunfar en este país, ¿no? Y Marcial Lafuente, Estefanía, acabas de mencionar la tele y y lo he mencionado yo también, la importancia de los anuncios, José Antonio. Sí, sin duda. Son los años de que empieza un poco el desarrollismo económico, y ahí es cuando se empiezan a emitir los primeros anuncios televisivos. Hasta ahora los pequeños anuncios, como podía ser el de la Mariquita Pérez, salían en el ABC en las Navidades del año 40 por primera vez, o incluso las cuñas publicitarias de la radio, pero es realmente la televisión en el año 55-56 cuando por primera vez empiezan a los fabricantes empiezan a dar cuenta que hay que empezar a realizar las cuñas publicitarias, y quién no recuerda, pues por decir solamente algunos ejemplos y no aburrir a nuestros oyentes, 4 grandes anuncios relacionados con los juguetes que han hecho historia, ¿no? Juguete completo, juguete Comansi, por ejemplo, para anunciar las cajas de, como decíamos antes, de los indios y de los vaqueros, o también Tiburón Citroën Payá para cada niño, que fue el Citroën que sacó en el año 64 Payá Hermanos, y que el éxito de la televisión fue tan grande que se convirtió en el juguete más vendido en ese año, ¿no? O también el cine sin fin. Todos conocimos los cines, la magia de poder proyectar los dibujos a través de las imágenes, ¿no? Y por supuesto el último que he dejado para el final de una manera muy intencionada, quien no conoce las muñecas de Famosa se dirigen al portal. Hombre, eso es mítico, eso es leyenda. Eso es algo que todos conocemos, muchas generaciones diversas conocemos esos eslóganes publicitarios. Tuvo tanta repercusión que efectivamente incluso formaron parte de los hábitos de consumo, ¿no? Sí, sí. Y como bien decía el desaparecido Miguel Delibes, mi patria es la infancia y el lugar en el que todos nos acogemos, sin duda alguna. La historia está en los libros, pero también está en estos objetos tan queridos, muchos de los cuales colecciona José Antonio Quiroga en la colección Quiroga Monte de juguete español. La semana que viene más. Un abrazo, José. Venga, un saludo para todos tus oyentes. Hasta luego, gracias a ti.